Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza la última ofensiva del régimen de Daniel Ortega contra las voces críticas dentro y fuera de Nicaragua. Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha permanecido en la presidencia de Nicaragua, no solo como resultado de diversas reformas constitucionales que le permitieron volver a competir en elecciones para revalidar su cargo, sino además como consecuencia de haber consolidado un régimen autoritario abocado a limitar la participación política de fuerzas opositoras y a combatir toda muestra de disidencia. La represión ha alcanzado tanto a manifestaciones de diverso tipo en su contra, como a las voces que han denunciado esta deriva autocrática desde el ámbito intelectual, periodístico y académico. Durante los últimos años hemos abordado en este mismo espacio situaciones puntuales que dejaban en claro la franca violación de derechos humanos acometida por el gobierno, su clara intervención para inclinar la cancha en los procesos electorales, proscribiendo a fuerzas opositoras y encarcelando a potenciales candidatos presidenciales, y hasta las similitudes entre el funcionamiento de la Nicaragua actual con la realidad durante los años de la dictadura de la familia Somoza, a quienes Ortega combatió como comandante del ejército sandinista. Un dato relevante es que un grupo importante de los perseguidos por Ortega, muchos de quienes terminaron purgando condenas en prisión, incluye a históricos e históricas compañeras de ruta del actual presidente, que no solo tuvieron roles centrales en el movimiento sandinista que derrocó a los Somoza y lo llevó al poder por primera vez a fines de los años 70, sino que incluso ejercieron cargos relevantes durante los años que siguieron. Varios y varias de ellas y ellos incluso celebraron el regreso de Ortega al poder en 2007, pensando que la historia le estaba dando una revancha al sandinismo. Sin embargo, el derrotero que fue tomando esta segunda parte no solo los fue alejando, sino que a muchos los convirtió en abiertos opositores. Dos casos emblemáticos son los del escritor Sergio Ramírez, quien fue parte de la Junta de Gobierno que asumió el poder luego del triunfo de la Revolución y acompañó a Ortega como vicepresidente en la segunda parte de los 80, y Dora María Telles, quien tuvo un papel destacado en el ejército sandinista cuando éste luchaba por deponer a los Somoza y ocupó el Ministerio de Salud durante el gobierno revolucionario. Ya de lleno en el siglo XXI, ambos se convirtieron en duros críticos del actual presidente, denunciando que su nueva gestión iba en contra de los preceptos originales del movimiento del que habían sido piezas centrales. La reacción del gobierno frente a estas posturas señala lo que ha sido la regla en estos últimos años. Mientras que el primero tuvo que salir del país y autoexiliarse en el exterior, la segunda fue encarcelada de manera violenta y permaneció en prisión en condiciones paupérrimas. En los últimos días, ambos han vuelto a estar en las noticias por una serie de medidas que el régimen de Ortega implementó recientemente. En primer lugar, la sorpresiva decisión de desterrar del país a un grupo de algo más de 200 presos políticos, entre los que se encontraba Telles, y su traslado de manera intempestiva a los Estados Unidos. De dicho contingente formaron parte además ex candidatos presidenciales como Juan Sebastián Chamorro y Félix Madariaga, que fueron encarcelados cuando se encaminaban a encabezar un frente opositor que pudiera poner en duda un nuevo triunfo de Ortega. Lo repentino del operativo quedó en evidencia por las propias palabras de los trasladados, quienes declararon que fueron sacados de sus celdas y llevados directamente al aeropuerto. Y recién, cuando estaban ya en pleno vuelo, se enteraron de que su destino sería Washington. Si bien en un principio la decisión fue recibida como una posible muestra de mayor apertura del gobierno, el hecho de que poco después la Asamblea Nacional votara una reforma a un artículo de la Constitución para poder quitar la nacionalidad nicaragüense a los y las expulsadas por considerarlos traidores a la patria, dejó en claro que el cambio esperado no era tal. En días siguientes, un tribunal ordenó además despojar de su nacionalidad a otro grupo de personas, entre las que se encuentran el propio Sergio Ramírez y otra escritora de renombre y antiguo miembro del sandinismo que hace tiempo vive fuera del país, Gioconda Belli. El grupo incluyó además a políticos, periodistas, intelectuales y religiosos. Esta decisión tiene otros efectos sustantivos,
en tanto se establece la confiscación de los bienes de los alcanzados por la medida y la cancelación de todos sus derechos políticos. La frase pronunciada por el novelista al conocer la decisión resultó conmovedora por lo que expresa: mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo. Una de las cuestiones que llama la atención es el silencio de los países más relevantes de la región respecto de lo que viene sucediendo en Nicaragua, y en particular respecto de estos últimos hechos. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y México, por ejemplo, no han realizado declaraciones sustantivas al respecto, lo que contrasta con el rol vocal que 3 de los 4 han tenido en torno a la situación de Perú. El único que desde hace años mantiene una postura abiertamente crítica, incluso antes de llegar al poder, ha sido Gabriel Boric, actual presidente de Chile. En los últimos días, la canciller del país ha declarado, sin dejar lugar a dudas, que el gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha ido adquiriendo las características de una dictadura totalitaria. Para finalizar, solo queda decir que Nicaragua ha vuelto a ser, desde hace un tiempo, otro hierro caliente. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.